Buenas tardes, hoy empezamos la última clase del curso 2017-18 del curso de acceso para mayores de 25 años de biología. Estamos desde hace ya 3 clases haciendo exámenes, ya hemos repasado exámenes de la convocatoria de junio del 2017 y ahora estamos con los de junio del 2016. Todos los modelos los tenéis en vuestros respectivos foros, etcétera. Hay los exámenes de junio del 2017 sí que los tenéis disponibles en el foro, en un mensaje que yo os envié, y los de convocatorias anteriores los tenéis disponibles en todos vuestros documentos accesibles en la web del campus virtual. Vamos a hacer hoy el modelo P del segundo parcial de junio del 2016. Modelo P del segundo parcial de junio del 2016. Como ya sabéis, los exámenes tienen 25 preguntas y vamos a hacer el examen del modelo P que os acabo de indicar. Pregunta número 1 de este modelo P. El ATP es A. Un monosacárido que almacena energía en sus enlaces fosfato. B. Un azúcar desoxirribosa que forma parte del ADN. C. Un nucleótido que participa en las reacciones metabólicas transfiriendo energía. ¿Cuál es la respuesta correcta? El ATP es A. Un monosacárido que almacena energía en sus enlaces fosfato. El ATP no es un monosacárido. A ver si os acordáis qué es el ATP. No digo nada todavía. B. Un azúcar desoxirribosa que forma parte del ADN. El ATP es un ADN. ¿Es un azúcar? Ni es un azúcar el ATP, ni es un monosacárido. El ATP es un nucleótido que participa en las reacciones metabólicas transfiriendo energía. Sí, decíamos que el ATP era la moneda energética de las células. El ATP eran las moléculas, eran la manera en que las células almacenaban su energía dentro de ellas mismas, de manera que tuvieran disponible toda la energía para respirar, para moverse, para hacer todas sus funciones vitales. ¿De acuerdo? El ATP es un tipo de nucleótido, es decir, un tipo de nucleótido dentro de los ácidos nucleicos. Pregunta número 3. La cápsula de Bowman la cápsula de Bowman en el riñón es A. Cada uno de los conductos que unen el riñón con la vejiga urinaria. B. Una estructura bulbosa en el extremo de la nefrona que engloba el glomérulo. O C. La corteza que recubre cada uno de los riñones. Como bien os acordaréis del dibujito que comentamos de una pregunta de examen que cayó en el examen que hicimos el otro día, si miramos las figuras 10.3 y 10.4, sabremos perfectamente que la respuesta correcta de la 3, la cápsula de Bowman, en el riñón es B, una estructura bulbosa en el extremo de la nefrona que engloba al glomérulo. Seguimos. Pregunta número 4. La insulina es una A. Enzima pancreática que actúa sobre el glucógeno para liberar glucosa a la sangre. B. Una hormona hepática que actúa disminuyendo la concentración de glucosa en sangre. O C. Una hormona pancreática que actúa disminuyendo la concentración de glucosa en sangre. Al igual no. En el examen que estuvimos haciendo en la última clase, estuvimos hablando de la insulina y del glucagón. Dijimos que la insulina es una hormona pancreática que actúa disminuyendo la concentración de glucosa en la sangre. Esta respuesta casi con un poquito de cultura general la respondemos, porque todo el mundo sabe que los diabéticos que tienen el azúcar muy alto o los niveles de glucosa muy altos necesitan pincharse insulina para bajar sus niveles de glucosa y llegar a un equilibrio, a una homeostasis en su cuerpo. De manera que la respuesta correcta es que la insulina es una hormona pancreática, ¿de acuerdo?, que segrega el páncreas, que actúa disminuyendo la concentración de glucosa en sangre. Pregunta número 5. Al llegar un estímulo a un punto de la membrana neuronal, A. Se modifica la permeabilidad y se detiene la propagación del impulso nervioso. B. Se modifica la permeabilidad
y se produce un cambio de potencial entre el interior de la neurona y el exterior de la neurona. C. Si se trata de un axón desmielinizado, se produce un impulso que se propaga saltatoriamente. La respuesta correcta, por supuesto, es la B. Es decir, que cuando un estímulo llega a una membrana neuronal, se modifica la permeabilidad y se produce un cambio de potencial entre el interior neuronal con respecto al exterior y el impulso nervioso logra propagarse. Vuelvo a repetiros, por favor, que es muy importante que para repasar la asignatura repaséis todos los esquemas, porque en todos los esquemas están todas las respuestas de los exámenes. Para responder a esta pregunta que acabamos de explicar, la 5, tenéis que estudiar la figura 11.1. Estudiar o entender, porque realmente si la entendemos no hace falta estudiar nada de memoria, especialmente en esta asignatura. Pregunta número 6. Un antígeno es A. Una célula defensiva del sistema inmunitario. B. Cualquier sustancia extraña que es reconocida como ajena y desencadena una respuesta inmunitaria. C. Una proteína sintetizada por un linfocito para neutralizar un anticuerpo. La respuesta correcta es que un antígeno es cualquier sustancia extraña que es reconocida como ajena y desencadena una respuesta inmunitaria. Pregunta número 7. En los eritrocitos, la molécula que transporta el oxígeno es A. El dióxido de carbono, B. La hemoglobina o C. La trombina. Lo primero que tenemos que saber es ¿qué son los eritrocitos? Acordaros, eritrocitos o glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, ¿de acuerdo? De manera que la respuesta correcta de las 7 es en los eritrocitos. La molécula que transporta el oxígeno es B, la hemoglobina. Fue una pregunta también que cayó en el examen que estuvimos viendo la anterior tutoría. Pregunta número 8. Las hormonas hipofisarias LH y FSH actúan A. Exclusivamente sobre el aparato reproductor masculino, B. Exclusivamente sobre el aparato reproductor femenino o C. Sobre el aparato reproductor femenino y masculino. Las hormonas hipofisarias LH y FSH actúan sobre el aparato reproductor femenino y masculino. Para ello vamos a repasar el dibujito o el esquema del sistema endocrino. Vuelvo a repetir, siempre os lo digo. Para responder casi todas las preguntas del examen no hace falta memorizar todo el texto del libro, sino entender todos los conceptos, tener unos conceptos básicos y recordar los esquemas de los temas 7 al 14. No todos, sino los que he ido indicando a lo largo de todas las grabaciones. Si alguien va muy perdido y ve esta grabación de hoy y no ha podido ver las anteriores, es recomendable que dedique el tiempo a ver las 25 grabaciones que hemos hecho hasta ahora, que en el fondo son 25 horas con las cuales podría hacer el estudio de estos 7 temas. Para responder a la pregunta que acabamos de decir, que ahora me he despistado, la 8, hablando de las hormonas LH y FSH, nada más tenemos que mirar el esquema de la figura 11.2 de la página 198. Ese esquemita lo hemos explicado durante la tutoría en la que explicábamos el sistema endocrino. Continuamos. Pregunta número 9. En los procesos respiratorios, el intercambio de gases ocurre A. Por difusión pasiva desde una zona de baja concentración de oxígeno a una de mayor concentración. B. En una superficie respiratoria donde hay un intercambio de oxígeno por H2O, es decir, agua. O C. En la superficie respiratoria y hay un intercambio de O2 y CO2. La respuesta correcta de la 9 es que en los procesos respiratorios el intercambio de gases ocurre C. En la superficie respiratoria y hay un intercambio de O2 y CO2. Por supuesto, en los alveolos pulmonares
¿De acuerdo? Es decir, donde se produce el contacto entre los pulmones y el sistema circulatorio, los pulmones ofrecen oxígeno que se dirige hacia el torrente sanguíneo y por otro lado, el torrente sanguíneo ofrece CO2 que los pulmones sacan de nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Ese sería el intercambio de gases que se produce entre el sistema circulatorio y el sistema respiratorio. Y siempre por difusión pasiva. Pregunta número 10. Seguimos en el modelo P del segundo parcial de junio de 2016. Un neurotransmisor es una sustancia química liberada por A. La neurona postsináptica, B. La neurona presináptica y actúa sobre la neurona postsináptica, o C. La hipófisis y activa la segregación de hormonas del hipotálamo. Evidentemente, el neurotransmisor es una sustancia química que la neurona presináptica, es decir, la anterior, libera y actúa sobre la neurona post, es decir, va del pre al post, del antes al después. ¿De acuerdo? Esta pregunta también, solo con leerla y utilizando nuestra lógica, la responderíamos de forma correcta. ¿De acuerdo? Un neurotransmisor es una sustancia química liberada por B, la neurona presináptica y actúa sobre la neurona postsináptica. Esto también, dentro del aparato, del tema del sistema nervioso, lo podéis ver perfectamente en la figura 11.13 de la página 208. Esta respuesta está respondida en este dibujito. 11. Los organismos autótrofos son A. Fotosintéticos, B. Consumidores o C. Descomponedores. Esta no la podéis fallar porque lo hemos repetido 20, 30, 40, 50 veces. Los organismos autótrofos realizan la fotosíntesis. Son los únicos capaces de fabricar su propia comida. Los organismos fotosintéticos, las plantas, las algas, etc., son las únicas capaces de coger energía del sol, coger CO2, coger el agua y fabricar glucosa, que sería la primera comida de los seres vivos del universo. Si no tuviéramos del planeta Tierra, si no tuviéramos esos organismos fotosintéticos que son capaces de fabricar comida con la energía del sol, con el CO2 y con el agua, la vida no existiría en nuestro planeta. Por tanto, la respuesta correcta de la 11 es que los organismos autótrofos son fotosintéticos. Vamos ya con la pregunta número 12 del modelo P del segundo parcial de biología de junio del 2016. Pregunta número 12. La función de las glándulas endocrinas, es decir, las glándulas del sistema hormonal, es A. La producción y secreción de hormonas, B. La producción de anticuerpos o C. La producción de neurotransmisores. Evidentemente la pregunta B está mal. Perdón, otra vez. La respuesta B está mal. ¿Qué tiene que ver las glándulas endocrinas con los anticuerpos? Primero, glándulas endocrinas, ¿qué son? Aquellas partes de nuestro cuerpo que producen hormonas, que tienen que ver con el sistema endocrino. ¿El sistema endocrino y de hormonas tiene algo que ver con los neurotransmisores? Los neurotransmisores tienen que ver con el sistema nervioso. Y los anticuerpos tienen que ver con nuestro sistema defensivo de nuestro cuerpo. De manera que la única respuesta posible es que la función de las glándulas endocrinas es A. La producción y secreción de hormonas y su vertido al torrente sanguíneo para repartirlas por todo nuestro cuerpo. Pregunta número 13. El sistema linfático humano A. Es un sistema cerrado paralelo al sanguíneo. B. Contiene linfa que se mueve por la acción de una bomba linfática. O C. Es una red interconectada de vasos que acaban vertiendo su contenido al torrente sanguíneo. La respuesta correcta es que el sistema linfático humano es una red interconectada de vasos que acaban vertiendo su contenido en el sistema sanguíneo. Para ello, podemos mirar la figura 9.11 de la página 171. Continuamos.
14. Respecto al corazón, señale la respuesta correcta. A. Las paredes del corazón están formadas por un músculo que se llama miocardio, que se contrae de forma involuntaria. B. La parte derecha e izquierda del corazón están comunicadas por la válvula mitral. O C. El corazón recibe sangre venosa por la aurícula izquierda y recibe sangre arterial por la aurícula derecha. Independientemente de lo que ponga cada respuesta, lo que está claro que lo que es correcto es que el corazón están formadas por unas paredes que están formadas por un músculo llamado miocardio y que se contrae de forma involuntaria. De manera, la respuesta correcta, la 14, es la A. 15. Las vitaminas A son consideradas macronutrientes ya que se precisan en grandes cantidades. Las vitaminas B son nutrientes imprescindibles ya que actúan como catalizadores en reacciones químicas. O C. Tienen todas la misma naturaleza química. La respuesta correcta de la 15 es la B, que son nutrientes imprescindibles ya que actúan como catalizadores en reacciones químicas. Las vitaminas no se encuentran en grandes cantidades en nuestro cuerpo, ni tampoco tienen toda la misma naturaleza química. Las vitaminas tienen una naturaleza química muy diferente y se diferencian mucho unas de otras. Pero lo que tienen en común es que son nutrientes imprescindibles y que se encuentran en pocas cantidades y que sirven como catalizadores para diferentes reacciones químicas básicas para la vida de los seres vivos. De manera que la respuesta 16, la correcta, la 15 es la B. Seguimos. 16. Ya empezamos con algunas preguntas de ecología y de genética y algunas más mezcladas del sistema endocrino, etc. y del sistema reproductor. En una cadena trófica, los descomponedores A. Devuelven al ecosistema todos los nutrientes minerales que formaban parte de los seres vivos. B. Generan materia orgánica a partir de materia inorgánica. O C. Son herbívoros. En una cadena trófica, los descomponedores A. Devuelven al ecosistema los nutrientes minerales que formaban parte de los seres vivos. Cuando una planta o un animal se muere, se lo comen los organismos descomponedores y de esta manera ese ser vivo vuelve a ser materia de los ecosistemas y toda la materia se recicla. 17. Los linfocitos son células sanguíneas especializadas en A. Elaborar una respuesta inmunitaria específica mediante la producción de anticuerpos. B. Almacenar gran cantidad de hemoglobina. O C. Participar en el proceso de coagulación. Los linfocitos claramente elaboran una respuesta inmunitaria específica mediante la producción de anticuerpos. Por tanto, la respuesta correcta de la 17 es la A. Pregunta número 18. La función de la hormona ADH es A. Reducir la diuresis, es decir, la producción de orina. B. Aumentar la diuresis. O C. Estimular la función ovárica. Lo acabamos de ver en la clase anterior, que la hormona ADH o antidiurética sirve para reducir la diuresis, es decir, la producción de orina. Por tanto, la respuesta correcta de la 18 es la A. Pregunta número 19 y vamos acabando este examen. Los organismos de diferentes especies que ocupan un área determinada constituyen A. Una población, B. Una comunidad o C. Un ecosistema. La respuesta correcta de la pregunta 19 es la B. Los organismos de diferentes especies que ocupan un área determinada constituyen una comunidad. Pregunta 20. Los sentidos del olfato y el gusto se deben a la presencia de A. Mecanorreceptores, B. Fotorreceptores o C. Quimioreceptores. La respuesta correcta de la 20 es que los sentidos del olfato y el gusto se deben a la presencia de quimioreceptores. ¿De acuerdo? Pregunta número 21. La teoría de Darwin propone que A. Los cambios biológicos producidos en nuestro planeta se deben a cambios repentinos y violentos, es decir, a catástrofes. B. Las especies son inmutables y han permanecido como entidades fijas desde su creación. O C.
la selección natural es el mecanismo causante del cambio evolutivo. Espero que después de todo lo que os he explicado sobre Darwin, tengáis claro que la respuesta correcta de la 21 es la C. Por tanto, la teoría de Charles Darwin propone que la selección natural es el mecanismo causante del proceso evolutivo. Esta pregunta cae siempre, de una manera o de la otra. Importante. Pregunta 22. La universalidad del código genético A es fruto del azar y no prueba nada. B sería una evidencia de que todos los organismos tienen un organismo común. O C demuestra que las especies tienen orígenes independientes. Evidentemente, la universalidad del código genético sería una evidencia de que todos los organismos tienen un origen común. Lo hemos explicado varias veces en muchas grabaciones. Pregunta número 23. Después de la fecundación, el resultado es A, un embrión haploide, B, un gameto diploide o C, un cigoto diploide. La respuesta correcta de la 23 es la B, un gameto diploide. El espermatozoide es haploide, el óvulo es haploide N, pero cuando el óvulo se junta con el espermatozoide se convierten en 2N. De manera que cuando el óvulo ya está fecundado, se produce un gameto diploide. Conclusión, la respuesta correcta de la 23 es la B. Después de la fecundación, el resultado es un organismo diploide. Pregunta 24. Tras la ovogénesis, es decir, tras la creación de un óvulo, se produce un óvulo y 3 cuerpos polares, 2 óvulos y 2 cuerpos polares o 4 óvulos haploides. La respuesta correcta que tras la ovogénesis se produce un óvulo y 3 cuerpos polares. Pregunta número 25. La progesterona es una hormona producida en A, el hipotálamo, B, la hipófisis o C, los ovarios. La respuesta correcta es que la progesterona es una hormona producida en los ovarios. Esa es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? La progesterona es una hormona, recordar, asociada a la mujer. Y con esta pregunta hemos terminado el segundo parcial del modelo P del segundo parcial del 2016. Tenéis todavía, si queréis, el modelo R, el modelo M. De este parcial del junio del 2016 tenéis el modelo M, el modelo N, el modelo P, el modelo R y el modelo J, que podéis consultar en el campus virtual. Nada más, hemos terminado la asignatura, hemos terminado de explicar de una forma muy veloz el segundo parcial, que serían de los temas 7 al 14. Espero que estas 3 últimas clases que hemos hecho exámenes os haya ayudado para ver cómo son los exámenes y, como os he dicho en la anterior clase, cómo son las preguntas y cómo más o menos va a ser el examen. Espero que estudiéis todo lo que podáis, que os vaya a lo mejor. Si alguien ve alguna grabación y se pone nervioso porque no ha podido venir a clase y está estudiando y está un poco perdido, os recomiendo que vayáis a todas mis grabaciones o la de cualquier otro profesor, que podáis ver esas 25 grabaciones de manera que en esas 25 horas de clase podáis tener una idea bastante importante y resumida de lo que es la asignatura. Así que os deseo que estudiéis, que os vaya muy bien, que vayáis muy tranquilos al examen y espero que aprobéis todos con una muy buena nota, que podáis también tener el curso de acceso y que podáis continuar con los estudios universitarios que queráis, que podáis acceder a cualquier profesión en la que os queréis formar o simplemente hayáis conseguido este reto, que es muy grande para todas las personas que trabajáis, que estudiáis a la vez, que tenéis familia y que tenéis otras responsabilidades. Así que nada, espero que os vaya muy bien, espero que no os hayáis aburrido con mis clases y que espero no veros en el curso del año que viene.
Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y cualquier cosa recordad que podéis escribirme un email o preguntarme lo que queráis a través del foro. Muchas gracias.